Si no dejamos de ser niños, no entraremos en el reino de los cielos. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Primera de Corintios 13:11. En otros sermones hemos hablado de la vuelta a la infancia. Esto en consonancia con aquellas palabras que el Mesías Yeshua nos susurra al oído a cada instante. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Todos sabemos que para conocer a Dios es imprescindible volver a nacer. Esto equivale a volvernos como los niños. Este nuevo nacimiento significa dar a luz al niño Jesús en nosotros, lo que es la nueva criatura y el mismo Espíritu Santo. Marcos 10:14. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Yeshua quiere que nos hagamos niños para que podamos vivir en las bendiciones que hay en la infancia espiritual. Bendiciones como la confianza, la dependencia y la seguridad que todos los niños por derecho natural tienen. Sin embargo, hoy no hablaremos de la vuelta a la infancia espiritual, a ese huerto del Edén a donde Adán y Eva se regocijaron por un poco de tiempo, viviendo de la exclusiva dependencia del Padre Celestial y por supuesto en perfecta comunión y conexión con Él. Hoy precisamente hablaremos de lo contrario, es decir, hablaremos sobre salir de la niñez. Me refiero a ese tipo de niñez en la que no hay autoridad ni autonomía, y sobre todo no hay capacidad para discernir entre el bien y el mal. Se trata de un tema difícil no tanto de entender y de hablar de él, como sí de ponerlo en práctica. Aparentemente suenan contradictorias las palabras de Jesucristo. Por un lado nos pide que nos volvamos como los niños y al mismo tiempo nos dice que dejemos lo que es de los niños. Jesús nos pide que imitemos de los niños su forma limpia y pura de vivir, sin malicia. Vivir pura y limpiamente significa vivir por la fe en Dios. Yeshua quiere que imitemos de los infantes la dependencia total y la confianza que normalmente experimentan los niños con relación a los padres terrenales. De los niños podemos aprender mucho, por ejemplo, su ausencia temporal de ego, de orgullo y de sentido de fuerza y de autosuficiencia. Podemos imitar de ellos su capacidad para jugar y disfrutar, su frescura y espontaneidad. En efecto, hay mucho que debemos aprender de los niños. Mucho hay que debemos rescatar de la infancia, pero no todo. En esta ocasión no estamos hablando de volvernos como los niños, sino dejar de ser niños y al mismo tiempo seguir siendo niños cada día y hasta el final. Yeshua nos reprocha: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Primera de Corintios 3:1-3. ¿Cómo poder ser niños y adultos al unísono perfectamente? Evidentemente es una obra sobrenatural. Solo por la gracia de Dios es posible. Pero, ¿cómo entender esta aparente paradoja y contradicción? Según el mundo, hay 3 etapas en la vida humana que a grosso modo se resumen en 3: infancia, adultez y vejez. Según esto, se trata de pasar y superar las 3 etapas. Perfecto, esto dice el mundo y sus falsos profetas. La Biblia, no obstante, dice otra cosa. Por ejemplo, dice: no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Primera de Corintios 14:20. Este sublime y corto versículo nos habla del sano convivio y de la coexistencia equilibrada que debe de haber entre el niño, el adulto y el anciano que hay en cada uno de nosotros. Contra lo que dice este mundo, los hijos y las hijas de Dios deben vivir siendo al mismo tiempo niños, adultos y ancianos. Esta es una obra del Espíritu Santo.
Analicemos. El versículo nos dice que no seamos niños en la manera de pensar. Esto infiere que el niño sí debe de existir y vivir plenamente en nosotros. Sin embargo, el niño no debe de ser el que piense. El niño únicamente debe de realizar las funciones que a él le corresponden. El niño no puede ni debe de realizar las actividades y funciones que le corresponden al adulto y al anciano. Por ejemplo, el modo de pensar. Esto nos remite a la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. La mente de Dios, y no la mente carnal del niño, la del hombre viejo, es la que debe gobernarnos y dirigirnos. Recordemos que si Dios es espíritu, por lo tanto Dios es mente. En palabras más sencillas, los niños saben creer y confiar, saben vivir en libertad y gozo, precisamente por la seguridad que experimentan, por el amor que sus padres le demuestran. Sin embargo, los niños no saben pensar maduramente y además son renuentes a la responsabilidad y al compromiso. No obstante, lo más delicado es que los niños no saben discernir entre el bien y el mal. Es claro, tenemos que crecer espiritualmente. Lucas 1:80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Estas palabras se dijeron de Juan el Bautista, pero aún del mismo Jesús se declara que pasó por una etapa de crecimiento. Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Debemos crecer. Tenemos que dejar de ser niños carnales, caprichosos, veleidosos y envidiosos. ¿Cómo hacerlo? Dejando no la infancia, sino el infantilismo. Son dos cosas muy distintas. Se nos pide permanecer niños en la forma de creer, de confiar, de depender y de obedecer al Padre. Esta es la infancia espiritual, una fuente verdadera de poder. En cambio, el infantilismo es la otra cara de la moneda. El niño infantil, el niño carnal, es aquel que todavía alberga en su alma fantasías, anhelos y deseos. Todo esto irremediablemente lleva a la esclavitud. A pesar de que los niños están cómodamente instalados en su mundo protegido por sus padres, deben ir creciendo en discernimiento, en sabiduría y como resultado de esto en autonomía, lo que significa libertad para actuar. Ahora bien, esta es justamente la parte insufrible para los hijos y las hijas de Dios, ya que dicho crecimiento es por medio de pruebas y tribulaciones. Solo así se va forjando y curtiendo el carácter sólido y adulto en nosotros. Lo más importante es que los niños y las niñas espirituales deben aprender a discernir entre el bien y el mal, es decir, entre lo carnal y lo espiritual, lo que viene de Dios y lo que parece venir de Él, pero en realidad no proviene de Él, sino de Satanás. Lo cierto es que nuestro Padre quiere que crezcamos para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de seres humanos que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14. Yeshua quiere que aprendamos a discernir para que no seamos engañados y esclavizados no solo por nuestro hombre viejo, sino por los demás, a fin de cuentas por Satanás. Esto es lo que necesitamos aprender, discernimiento espiritual. En eso consiste básicamente dejar de ser niños, o sea, infantiles. Los niños que no tienen la capacidad espiritual para discernir y diferenciar entre la verdad y la mentira, entre lo bueno y lo malo, entre el evangelio de Dios y el evangelio del diablo, son presa fácil para ser engañados y derribados por Satanás. Es Pablo, un instrumento de Dios, quien nos explica esta delicada situación en la que están viviendo gran parte de la iglesia de Yeshua. Me refiero a la situación de ser niños en Cristo y no adultos y ancianos para el discernimiento de la sana doctrina y de la ejecución esforzada de ella. Escuchemos. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Gálatas 4:1. En efecto, el infantilismo es una plaga que impide el crecimiento y la maduración de nuestras almas. Pablo nos dice en pocas palabras que los niños en Cristo todavía viven esclavizados a los rudimentos y a la corriente de este mundo, en suma, al pecado. Los niños en Cristo no difieren en nada de los esclavos, aunque sean hijos de Dios. No difieren en nada de los cainitas inclusive.
En efecto, los niños más que otros son esclavos de sus deseos y caprichos, de su intemperancia e impaciencia y de su deslizamiento al juego y a la broma. ¿Por qué caemos tantas veces y tan seguido cuando en realidad no debería de ser así? Es sencillo, porque estamos viviendo infantilmente y porque el diablo, a quien más fácilmente engaña y cautiva con una paleta, con una sonrisa, una caricia o con un plato de lentejas, es a los niños, a los que todavía están demorándose en un paraíso imaginario y por eso falso. El diablo engaña con maestría y con rapidez a aquellos y aquellas que están todavía participando de la lechilla y no del alimento sólido. Con relación a estos, dice la Biblia, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Hebreos 5, 13 al 14. Discernimiento del bien y el mal, es decir, entendimiento, revelación, para poder distinguir y detectar la palabra engañosa y atractiva del malvado Satanás. Lamentablemente esto sucede a causa de que no sabemos discernir lo que viene de Dios y lo que no proviene de Él. Segunda de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Jesucristo. ¿Y qué niño o niña sin discernimiento no es engañado y por lo tanto extraviado por la astucia seductora del diablo? No hay que ir muy lejos. Los niños carnales, los infantiles en Cristo, son engañados enseguida por sus propias emociones, sentimientos y pasiones. Es por eso que los niños y las niñas deben ser destetados de sus padres. Es tarea normal de los padres llevar a cabo esto. Antiguamente, en las culturas arcaicas, a esto se le conocía con el nombre de rito de iniciación, un ritual que no servía de mucho, pero al fin y al cabo de algo servía. En el caso nuestro, el de los hijos de Dios, es condición indispensable dejar atrás la niñez carnal y pasar a la infancia espiritual. También nosotros debemos ser destetados, pero no por nuestros padres terrenales, no por un ser humano, sino por Dios directamente, por el Espíritu Santo. Este destete se inicia cuando empezamos a crecer con el crecimiento que solo Dios puede dar. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora bien, este destete espiritual, más que un ritual a una determinada edad, en realidad significa un crecimiento gradual, una salida cada vez más de la niñez carnal, a fin de cuentas, de la casa de nuestros padres, tal cual lo vivió Abraham, Génesis 12:1. Hay que salir de esa mentalidad arraigada en los niños que son renuentes y remisos al crecimiento y que lo manifiestan por medio de su incapacidad para cumplir con las responsabilidades y compromisos previamente contraídos. Hay que salir de la mentalidad infantil que le echa la culpa a otros y que responsabiliza cobardemente a los demás, en vez de reconocer sus errores. Los niños son maravillosos, pero también son monstruosos. Son hermosos porque son puros, aunque no inocentes. Son frescos y originales, pero al mismo tiempo son veleidosos, volubles, chantajistas, manipuladores y convenencieros, por no decir traicioneros. Conclusión. Es necesario dejar de ser niños y al mismo tiempo hay que volvernos como los niños. Esta es la obra sublime que el Espíritu Santo realiza en nosotros, si acaso se lo permitimos. Otra virtud de los niños es la docilidad y la mansedumbre, dos condiciones necesarias para ser instruidos y modelados. Escuchemos la queja y el lamento del profeta Jeremías y veamos a través de él nuestra decidida negligencia para adentrarnos de lleno en el proceso del crecimiento espiritual, el que tiene como objetivo llevarnos a ser verdaderos varones y varonas, es decir, varones perfectos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Jeremías 1:6. Y yo dije, Señor, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Observemos cómo inclusive el ungido Jeremías pasó este doloroso proceso, dejar de ser un niño infantil en Cristo y sin responsabilidad y compromiso con Dios para empezar a servirle. Veamos cómo es reprendido tiernamente por Dios. Jeremías 1:7. Y me dijo el Señor,
No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Los niños no pueden ni saben comprometerse con Dios. No saben enfrentar las pruebas y las tribulaciones. Se echan a correr. Únicamente el adulto firme y esforzado y el anciano temeroso y sabio, juntos los dos, pueden hacerlo. Sin embargo, sin la presencia del niño, esta empresa es imposible. Desde luego me refiero al niño que ya ha dejado atrás todo su infantilismo y ha llegado a la verdadera infancia, a la infancia adulta y anciana. Son 3 bujías las que necesitamos para que el coche camine. La bujía del niño, la del adulto y la del anciano. Si falta una, el carro no se va a mover. Tenemos que dejar de ser niños y permanecer siendo niños. Tomar lo bueno de los niños y desechar lo negativo. Dios quiere disciplinarnos y esto es precisamente lo que trae a nosotros crecimiento espiritual, frutos. El niño carnal se opone, se resiste a la corrección, no quiere crecer, todo el día quiere jugar, no quiere dejar la papilla, no quiere dejar a su padre y a su madre, no quiere dejar su casa natal. El niño se atemoriza del alimento sólido, lo que significa vivir en libertad, es decir, en autonomía total, con relación a todo y a todos, excepto con relación al Padre Celestial. Jamás llegaremos a experimentar el poder de Dios si no dejamos de ser niños, es decir, si no dejamos de ser infantes y por lo tanto carnales. Salgamos de la comodidad y de la zona de confort en la que viven los niños y atrevámonos a tomar los riesgos que implica toda vida por fe y no por vista. No olvidemos que estamos creyendo, y esto por gracia, en quien jamás hemos visto. Pero no olvidemos esta promesa. Bienaventurados son los que sin ver, creen. Juan 20:29. Nunca vamos a experimentar la autoridad que el Mesías nos quiere dar mientras no salgamos del infantilismo. Los niños son vencedores por su fe y por la dependencia y confianza que profesan hacia sus padres, pero son derrotados y vencidos por su repugnancia a la corrección y a la disciplina, por su fobia a entrar en la etapa del crecimiento y de responsabilidades. Hay victorias si asumimos la autoridad que Dios nos delega y si vivimos controlando y sometiendo cada vez más a la criatura vieja, la que no quiere abandonar ese falso Edén que es el infantilismo. Claro está, todo por la gracia de Dios. El que tenga oídos, la que tenga oídos, que escuche.